Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, y estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se postró a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche, y tomamos como base esta porción que leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, del verso 1 en adelante. Y es algo precioso lo que miramos en este capítulo, en esta porción que hemos leído, de aquella ocasión cuando Elías se miró amenazado por una mujer llamada Jezabel. En sí no era aquella mujer a la que en sí temía Elías, no era en sí a la mujer en sí, sino era la influencia que había sobre aquella mujer, por la cual se sintió amenazado en un momento Elías. Y miramos cómo Elías comenzó a caminar, comenzó a huir de aquella mujer, y comenzó a caminar en el desierto. Dice la palabra que dejó a su siervo en cierto lugar y se fue caminando, se fue por el desierto un día de camino, y dice que vino y se sentó debajo de un enebro, y ahí se quedó dormido. Ahí se quedó diciendo: Señor, basta ya, quítame la vida, porque yo no soy mejor que ninguno de mis padres. Señor, hasta aquí llegué, Señor, aquí me detengo. Y ahí se tiró y se quedó dormido. Ahí se tiró y parecía que ahí se acababa todo para Elías. Parecía que ya no había ánimo, parecía que ya no había fortaleza, parecía que nada se podía hacer.
Pero lo precioso es que cuando el hombre dice hasta aquí llegué y está en las manos de Dios, Dios dice: cuando tú terminas en tus límites, comienza mi poder en tu vida a levantarte. Cuando tú dices ya no puedo, ahí es donde estás dándome lugar para decirme: ahora yo voy a entrar y ahora yo te voy a mostrar lo que yo puedo hacer en tu vida, la fortaleza que yo te puedo dar. Algo maravilloso. Lo primero que quiero que miremos es esto. Elías, un siervo de Dios, tuvo un tremendo avivamiento, quizás uno de los más grandes avivamientos de todo su ministerio. ¿Por qué le digo que tuvo un gran avivamiento? Porque antes de esto miramos en el capítulo 18 que Elías retó a 850 profetas. 850, sí, 850. Eran 450 de Baal y 400 de otro dios falso que tenían por ahí. Y dice que retando a todos aquellos, dice que dijo: aquel Dios que haga caer fuego del cielo, que responda cayendo fuego del cielo, ese será Dios. Y dice la Biblia que los profetas de Baal se cortaban, se zanjaban. Dice que gritaban, pedían que su Dios respondiera, pero su Dios no respondía. Su Dios no escuchaba, porque no es Dios, es ídolo. Pero cuando Elías oró diciendo: Señor Dios de los ejércitos, sea notorio que eres Dios en Israel, sea notorio hoy que tú escuchas a tu siervo, que descienda fuego del cielo. Dice la palabra que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, consumió las piedras, consumió el agua, consumió todo lo que había ahí. ¡Qué tremendo! La oración de aquel siervo de Dios, tremendo avivamiento. Mirar que caía fuego del cielo y consumía el holocausto. Pero después del avivamiento vino la prueba, vino la acechanza. Yo quiero decirte, mi hermano, Dios nos va a visitar y nos está visitando con diferentes avivamientos, dándonos victoria sobre enfermedades, sobre ataduras espirituales, sobre estorbos que nos están queriendo detener. Dios está visitando a su tiempo, Dios está visitando a su pueblo. Hoy más que nunca Dios está haciendo cosas grandes. Dios está visitándonos con avivamientos. Quiero decirle, yo creo sin duda alguna que estamos en uno de los mejores tiempos espiritualmente para mirar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en el último tiempo y la Biblia dice que la gloria postrera sería mayor que la primera. Si en Pentecostés se miró la gloria de Dios, yo creo que estamos en un tiempo cuando podemos mirar algo más especial aún, algo más glorioso, algo más maravilloso. Porque como aumenta la maldad, así aumenta el poder de Dios. Cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó por encima del pecado, por encima de la maldad. Aleluya. Qué precioso. Si alguien por ahí se queja y dice: qué difícil es vivir en este tiempo, cuánto pecado hay, cuánta maldad hay, cuánta dificultad, yo le digo: ya no se queje, mejor dígale gracias, Señor, porque es el mejor tiempo. Es cuando más gloria hay, es cuando más poder hay, es cuando más palabra hay, es cuando más alimento hay, es cuando más bendición hay. Y si el Señor por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y si el Señor nos levanta, ¿quién podrá detenernos de caminar, de vencer, de glorificar el nombre poderoso de Jesús? Aleluya. Denle ese aplauso al Rey con todo su corazón. Denle ese aplauso al Rey. Elías tuvo un tremendo avivamiento, pero yo quiero decirte, siempre hay un avivamiento. Satanás está como un bombero para buscar apagar el fuego de aquel avivamiento. En Pentecostés hubo un tremendo avivamiento y llegó Satanás con persecución, queriendo apagar aquel fuego, y salieron unos por un lado, otros por otro y otros por otro. Pero en vez de apagarlo, hizo que explotara la bendición en Samaria, que se moviera la bendición en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares, porque los cristianos que iban encendidos con el poder de Dios, nadie los podía apagar. El fuego de Dios que quema en un corazón, nada lo puede apagar. El fuego de Dios que arde en una vida, nadie lo puede detener. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Siempre que el Señor envía un avivamiento, Satanás está para querer apagar el fuego, para querer detener la bendición. Elías miró un tremendo avivamiento y allí estaba Jezabel,
una sierva de Satanás para querer apagar el fuego, para detener el fuego, para querer detener la obra, la bendición que Dios tenía sobre Elías. Y en un momento como que logró detenerlo, como que logró opacar aquello, como que lo hizo menguar. Y Elías llegó y se tiró por ahí cansado y dijo: yo ya no puedo. Después de mirar el avivamiento, vino la prueba, vino la persecución, vino el estorbo. No te sorprendas, mi hermano, si después de que recibes tremendas bendiciones vienen los ataques del diablo. Pablo dice en la escritura que iba en una barca, iba naufragando, y el Señor le dio una victoria tremenda y se convirtieron los presos y los de aquella isla. Y dice la palabra que cuando encendía un fuego, de ahí saltó una serpiente y se le prendió en la mano a Pablo. Cuando hay fuego, cuando hay avivamiento, Satanás sale, no se puede quedar quieto. Pero no importa que salga, porque aquí está el poder de Dios, porque aquí está la gloria de Dios, porque aquí está el que rompe las ataduras, porque aquí está el que liberta el cautivo, porque aquí está el poderoso con nosotros, y mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo, para darnos victoria. Y yo creo que hay victoria de parte de Dios en este lugar, y yo creo que el pueblo de Dios sigue en victoria y va a seguir en victoria y va a vencer en victoria por la gracia del Señor. Aleluya. Dele gloria al Rey, dele gloria al Rey, dele gloria al Rey, porque Él vive. Aleluya. Él es precioso y Él está en este lugar. Quiero tocarle 3 puntos, 3 pasos a la victoria completa. Parece que Elías ya tenía la victoria. Parece que cuando cayó fuego del cielo, y parece que cuando mató a los 450 profetas, ya estaba todo hecho y se había acabado todo, ya estaba la victoria completa. No, todavía no. Faltaba lo último, faltaba lo más importante, faltaba la mera batalla. No piense que solamente cuando llega el Señor y lo toca y lo fortalece, ya estuvo ahí todo. No piense que cuando viene el Señor y lo sana, ya se acabó ahí todo y puede ya tirarse a dormir y estar descuidado. No, mi hermano. Cuando el Señor viene y lo visita con avivamiento, con sanidad, con fortaleza, con poder, es cuando más alerta tiene que estar. Va a querer apagar este fuego Satanás, pero no va a poder. Va a querer detener esta obra, pero si mi Dios la ha comenzado, Él la va a terminar. Si mi Dios ha comenzado conmigo, Él va a terminar lo que ha hecho conmigo. Mi Dios no deja las obras a medias. Mi Dios comienza y Él termina y Él perfecciona. Pero hay que estar velando, hay que estar orando, hay que estar atentos, hay que estar alertas. Que no venga ese bombero espiritual a apagar el fuego. Que no venga Satanás a apagarte lo que Dios te ha encendido. Amén, mis hermanos. 3 pasos a la victoria. El primer paso es este: después de que hay avivamiento, de que recibes de Dios, viene la acechanza, viene Satanás, como vino en la iglesia primitiva en la persecución, como vino aquí con Elías después de que miró la gloria de Dios, después de que hubo fuego. Ahí es cuando viene, salta, como lo hizo con Pablo después de que sobrevivió de aquel naufragio y fueron salvos todos aquellos y se convirtieron al Señor. Asimismo viene a atacar, y cuando eso sucede y no estamos despiertos, vamos a sentirnos defraudados, vamos a sentirnos impotentes, vamos a decir: yo pensaba que ya se había acabado aquello, pero como que sigue este problema. ¿Cuántas veces puedes recibir del Señor una sanidad especial y luego ya te vas contento, gozoso, pero viene Satanás a atacar de vuelta y como que te vuelve a querer poner aquella enfermedad ahí para que decaigas y para que digas: oh, yo pensaba que ya se había acabado, yo pensaba que ya había sido sano, que ya había tenido la victoria, pero parece que todavía no. Parece que sigo con esta enfermedad. Yo pensaba que ya estaba resuelto el problema. Parece que ya todo estaba arreglado. Dios obró y Dios hizo, y Dios tocó a mi esposo, o Dios tocó a mis hijos, y yo miraba la respuesta y pensaba que ya estaba todo. Pero pasan unos días y como que Satanás vuelve a querer
atacar y acechar y estorbar aquellas vidas, aquella obra que Dios había hecho. No es que Dios no la haya hecho, no es que Dios no la haya hecho bien o que no la haya hecho real, sino lo que pasa es que dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale, cuando el enemigo es expulsado de estar estorbando en la vida del hombre, dice que anda por lugares desérticos y regresa a querer una vez más tomar control de lo que él controlaba. Si antes controlaba con enfermedad un cuerpo, si antes se controlaba un hogar con discusiones, pleitos y problemas, si antes controlaba a los hijos con rebeldía y con tantas cosas, y de repente miras que el Señor hace una obra, Satanás va a querer regresar y volver a provocar la misma rebeldía, la misma contienda en el hogar, los mismos problemas, las mismas dificultades, lo mismo va a querer venir a hacerlo. Y ahí es donde tienes que estar parado firme en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ponte la armadura del Señor. Está armado, está firme, está atento, está alerta, está despierto. No te des solamente por descuidado y pienses que ya no hay problema. Vas apenas comenzando a pelear la batalla, vas apenas comenzando a pelear la guerra. Tienes que afirmarte en el Señor y prepararte para la batalla. Amén, mis hermanos. Nuestro mayor problema es que después de que el Señor responde y hace algo, nos descuidamos y nos confiamos. No te detengas, no te confíes, no te descuides. Es cuando más te tienes que preparar. Elías estaba ahí y dice que él recibió la amenaza de Jezabel y se fue huyendo. Un día de camino, y llegando a aquel árbol, aquel enebro, ahí dijo: ya no puedo más, hasta aquí llegué, se me acaba todo, ya no puedo seguir. Yo no soy mejor que mis padres, no soy mejor que nadie, aquí me quedo. Y ahí se tiró, se quedó dormido. ¿Cuántas veces nos podemos quedar dormidos espiritualmente? ¿Cuántas veces podemos llegar hasta un límite? Y en ese límite, en el trayectorio, en la carrera, nos detenemos ahí y nos quedamos en un nivel espiritual. Nos quedamos ahí diciendo: ya no puedo. No retrocedemos, pero no caminamos, y ahí estamos como adormecidos. Hermano, el Señor llegó, envió a su ángel y le dijo: levántate, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. No se ha acabado el camino, hermano, pero ya no tengo fuerzas, dirá alguien. Ya no tengo fuerzas para seguir. Si tú no tienes fuerzas, el Señor te dará nuevas fuerzas, porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor. El que come el pan del cielo va a tener fuerzas para caminar, va a tener fuerzas para vencer, va a tener fuerzas para tener la victoria. Lo primero es fortalecerte. Elías ya no tenía fuerzas. Elías humanamente ya no tenía ánimo. Elías humanamente se le acababan los recursos. Elías humanamente estaba rendido. Basta ya, ya no puedo, dijo. Quítame la vida, Señor. Elías humanamente ya no podía seguir adelante. Llegaba al límite humano. Todos humanamente tenemos un límite, mis hermanos. Quiero que sepas que tenemos un límite. Ah, hermano, yo soy fuerte, yo puedo, yo hermano, yo puedo, yo no tengo ese límite. No, todos tenemos un límite. Como hombres y mujeres humanamente, todos tenemos un límite hasta donde llegamos. Y en ese límite sentimos que ya no podemos hacer nada. Nos sentimos con las manos atadas, nos sentimos débiles, nos sentimos insuficientes, nos sentimos decaídos, nos sentimos que ya no hay esperanza, que no somos mejores que nadie. Nos sentimos completamente acabados y apagados. Pero quiero decirte, mi hermano, cuando el cristiano llega a ese punto, a sentirse que ya no puede caminar, que ya no hay fortaleza en sí mismo, quiero decirte, hay momentos que ya no hay algo que te pueda ayudar. Muchas veces ni el consejo del hermano, ni la palabra que te dé de ánimo un hermano te va a sacar adelante. Sientes que ya no puedes. Solamente una cosa:
que comas el alimento espiritual, que comas lo que te prepara el Señor. El Señor tiene un manjar, un banquete preparado para el débil, un alimento que te va a dar fuerzas donde no hay fuerzas, un alimento que te va a sustentar donde ya no se puede caminar, un alimento que va a ser tu fortaleza para que no decaigas, para que no te detengas, para que sigas firme en esos momentos de dificultad. La palabra de Dios. Imagínese usted, Elías dice que llegó un ángel del Señor y lo tocó y le dijo: levántate y come. ¿Y qué como si no hay comida? Acá está. Y miró una torta cocida sobre las ascuas y una jarra de agua. ¿Quién le preparó esa torta? No fue una persona, un ángel le traía una torta. Era un alimento especial, un alimento hecho en el cielo, un alimento enviado desde el cielo. Ese alimento llegaba para fortalecer a su siervo. Ese alimento iba enviado de parte del Señor, un alimento especial a través de un ángel. El ángel solamente le llevaba la torta y la jarra de agua, pero venía desde el cielo con aquello. Yo quiero decirte, en este lugar solamente hay un mensajero aquí que te trae una palabra de parte del Señor. Tú que te sientes débil, el Señor tiene palabra para tu vida en esta noche y te dice: levántate y anda, come y bebe, porque tienes camino para andar. Si no tienes fuerzas, y yo te daré fuerzas. Si no tienes ánimo, y yo te daré ánimo. Si no tienes capacidad, y yo te capacitaré. Si no puedes tú, y yo caminaré por ti. Y yo te ayudaré a vencer. Y yo te ayudaré. Y yo seré tu fortaleza. Aleluya. Qué precioso. Qué precioso. Elías fue visitado por un ángel y le dio una torta especial para comer. Con aquella torta se alimentó, se fortaleció. Y dice: y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primer punto: fortalécete en el Señor. Después de un avivamiento o cuando viene la prueba, lo primero es: fortalécete en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, y para que, habiendo acabado todo, estés firme. Estés firme. Y ahí dice: toma toda la armadura. Lo primero que dice Pablo es: fortalécete. Fortalécete. Cristiano, estás en batalla, fortalécete. Cristiano, estás en combate, fortalécete. Aliméntate. Hay pan del cielo para tu vida. Hay de dónde echar mano. Hay alimento preparado para ti. A cada día, mi hermano, hay alimento para ti. Y no es un alimento traído de un libro de teología. No es un alimento traído solamente de un razonamiento humano. Es alimento del cielo, mi hermano. Es alimento del cielo. No es filosofía humana. Es palabra de Dios y es poder de lo alto. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es potencia de Dios. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. El primer paso que tenemos que dar es de fortalecernos. Si estamos sin comer, no podemos pelear. Si estamos sin alimento, no podemos resistir al diablo. Tenemos que tener palabra en nosotros, alimento del cielo, confianza en lo que Dios nos ha dicho, fortalecernos en Él. Y eso te va a dar fuerza para caminar. Para caminar 40 días, es decir, el tiempo de la prueba. 40 días caminó Moisés. 40 días estuvo Cristo en el desierto, en la prueba, en tentación, siendo probado. 40 años
años caminó el pueblo de Israel en el desierto. 40 días subió Moisés al monte a buscar la bendición del Señor. Ese lapso de tiempo nos habla de un tiempo de prueba, de un tiempo de dificultad. Ese tiempo lo vamos a pasar nosotros y tenemos que estar fortalecidos. Tenemos que estar fortalecidos, no con un pan material. Cuando Cristo estaba en el desierto, Él no soportó los 40 días porque era muy fuerte físicamente. Aún Satanás llegó a decirle: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo vivo por lo que Dios dice, y yo vivo por la palabra de Dios, y yo vivo por la promesa de Dios, y yo vivo por lo que Dios me enseña, y yo vivo por lo que Él me dice. Vivo por mi Señor. ¡Qué precioso! Segundo punto. Primeramente, la fortaleza de Dios. Elías fue fortalecido por Dios. Fue fortalecido por Dios. Pero como que no bastó el ser fortalecido por Dios. Necesitamos algo más. Elías comió aquel pan y tuvo fortaleza. Esa es la primera parte, el primer paso. Pero con aquella fortaleza llegó el momento cuando caminó los 40 días y llegó al monte Horeb, al monte de Dios, y buscó una cueva y se metió en la cueva. Ahí estaba triste todavía, ahí estaba angustiado todavía, tenía fuerzas para caminar, pero todavía estaba triste, todavía no entendía. Le llega la voz del Señor y le dice: Elías, ¿qué haces allí? Tú no tienes que estar en una cueva, tú no tienes que estar escondido en esa cueva. ¿Qué haces allí? Y Elías dice: es que han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Me entiendes, Señor? ¿Entiendes lo que me pasa? Por eso estoy en esta cueva. ¿Cuánto cristiano, aún después de que el Señor lo fortalece, va y se mete en la cueva del desánimo, la cueva de la depresión, la cueva del temor? Y ya el Señor lo fortaleció para caminar, pero ahí está escondido con temor todavía. Pero es que no sabe lo que los médicos dijeron, que aquello era grave y era de muerte. Pero es que no sabe el problema que pasé con mis hijos y con mi esposo, y no sé ni lo que vaya a pasar. Sí, Dios me dio fortaleza para seguir caminando, pero no sé lo que va a pasar. Y está en la cueva de la angustia, en la cueva de la opresión, está en la cueva del temor, está en la cueva de la depresión. Qué terrible es que vaya a meterse, a refugiarse en esa cueva, en la cueva del nerviosismo, que no sabe qué hacer por aquella preocupación. Está angustiado, está detenido, está en una cueva. Aunque Dios le dio fuerzas para caminar 40 días, caminó y llegó a meterse en una cueva. Por eso le digo, es bueno buscar la fortaleza, pero no es suficiente. Necesitamos algo más. Dice la palabra del Señor, oiga bien el segundo punto. Elías llegó hasta el monte Horeb, y cuando llegó allá se metió en una cueva. Es tiempo de que salgamos de esa cueva. Es tiempo de que salgamos de esa cueva, la cueva del temor. ¿Cuántas veces estamos aprisionados por el temor? Estamos con miedo y ya salimos de aquello, pero ¿y qué si regresa? ¿Y qué si vuelve de vuelta? ¿Y qué si me vuelvo a enfermar? ¿Y qué si viene aquella prueba de vuelta? ¿Y qué si viene la lucha de vuelta? Temor a lo que pueda pasar, temor a lo que pueda venir, temor a lo que pueda acontecer. Elías estaba en la cueva a causa de que lo buscaban para quitarle la vida, a causa de que él pensaba que era el único que quedaba, que era el único que estaba sobreviviendo, que habían matado a todos los profetas y solo él quedaba. Se sentía como el único. Y cuando nosotros estamos en la cueva, pensamos que somos el único. Pensamos que nadie nos entiende, que nadie sabe lo que estamos pasando, que nadie sabe lo que sentimos, que nadie puede comprender nuestro dolor, que nadie sabe la aflicción en la que estamos, que nadie sabe todo aquello. Creemos aquello porque estamos en una cueva. Pero Dios le dijo a Elías: Elías, no eres el único, me he reservado
a 7,000 varones que no han doblado rodilla a Baal. Tengo un remanente. Y el Señor dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermano, hermana, no eres el único, no eres la única. Otros también están pasando por enfermedades, otros también están pasando por problemas, otros también tienen dificultades, pero van caminando y no doblan rodillas a Baal. Van con problemas, pero llevan las manos en alto, diciéndole: Señor, vamos con triunfo en tu nombre, vamos como vencedores en tu nombre. Vamos sí con debilidades y con necesidades y con problemas, pero vamos en tu nombre y vamos a vencer y vamos a caminar y no doblaremos su rodilla delante de Baal. Aleluya. No doblaremos rodilla. El segundo paso que dio Elías fue mirar el poder de Dios manifestado en su vida. Fue mirar el poder de Dios manifestado en su vida. Elías fue fortalecido primeramente, pero después de la fortaleza caminó, y eso provocó que el poder de Dios se manifestara. Dice que el Señor le dijo a Elías: sal de la cueva. Y cuando Elías salió de la cueva, o cuando Elías ya estaba atento ahí, el Señor pasaba en aquel lugar. Y dice que un viento fuerte que rompía las peñas y los cerros y hacía pedazos aquello. Imagínese usted cómo se movía el poder de Dios. Era algo tremendo para romper las peñas, para romper aquello. Era algo especial. Pero me llama la atención algo muy importante que dice: pero Jehová no estaba en el viento. Y luego dice: un grande terremoto fuerte que rompía los montes, que hacía temblar y estremecía todo. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Jehová provocaba el terremoto, pero no estaba en el terremoto. Y es lo que quiero que miremos en esta noche. Elías estaba mirando el poder de Dios. Era el poder de Dios, no era otra cosa. No era el enemigo el que estaba haciendo aquello. No era una coincidencia, era el poder de Dios. Jehová que pasaba delante de Elías. Pero lo que quiero que ponga mucha atención es en esto: que él miraba que la primera manifestación del Señor fue que un viento rompía las peñas. Algo extraordinario, poderoso, podríamos decir. Cualquiera se quedaría asombrado, diría: esto es lo máximo. Y después, por si fuera poco, un tremendo terremoto que hacía que todo se moviera, temblara y se sacudiera. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y luego un fuego que ardía y quemaba, se movía. Imagínese usted aquello. Algo increíble, tremendo. Algo para quedarse uno asombrado y decir: wow, qué tremendo. Cómo se mueve el poder de Dios. Con esto basta, con esto es suficiente. Pero Elías discernía algo que a nosotros nos ha faltado discernir mucho tiempo. Elías entendía que él necesitaba algo más. Él miró todo aquello y dice: pero Jehová no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Entonces, ¿para qué hacía todo aquello si no estaba ahí? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra cuando dice que Elías miraba que el Señor hacía todo aquello, pero él no estaba ahí? El Señor no estaba en aquella manifestación, el Señor no estaba envuelto en aquello. ¿Qué es lo que está enseñándonos? Dice que de repente escuchó un silbido apacible, delicado, un silbido que estaba quieto, una quietud hermosa. Y Elías dijo: este es el Señor. Y cubrió su rostro para hacer reverencia y se puso delante de él y comenzó a adorarlo, y no lo miró porque allí estaba el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que descubrir nosotros? Ese fuego, ese viento, ese terremoto es el poder de Dios. Muchas veces nosotros lo miramos, lo descubrimos, buscamos al Señor y nos hace estremecer, nos hace temblar como si hubiera un temblor, un terremoto. Lo hace vibrar, lo sacude. Otros muchas veces sentimos un fuego en el corazón que arde y que nos mueve y que nos quema. Es el poder de Dios moviéndose en nuestras vidas. Otros sentimos un viento como un huracán que nos agarra y nos mueve y lo hace que se mueva de una manera preciosa y poderosa. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios.
Eso no es malo, es bueno. Pero Elías iba caminando paso a paso. Lo primero fue ser fortalecido. Lo segundo fue mirar el poder de Dios. Y lo tercero fue oír la voz de Dios. Oír el silbido del buen pastor. Oír el propósito de Dios, entender lo que Dios quería hacer. Muchas veces nosotros buscamos a Dios y sentimos algo extraordinario y sentimos el poder de Dios y lo miramos y qué bueno, pero muchas veces nos vamos para la casa y seguimos con los mismos problemas, con las mismas dificultades. Quiero decirte, mi hermano, no basta con que recibas una bendición especial que te hace temblar y brincar. No basta con que sientas algo extraordinario que te hace temblar. No basta con eso. Es necesario que cuando sientes aquello te lo goces como Elías se gozó. Pero esperes, después de eso viene la voz del maestro, viene la voz del pastor, viene el Señor a tratar con su oveja, viene el Señor a revelar sus propósitos, viene el Señor a manifestarse personalmente, viene el Señor a darte la guianza, la dirección que necesitas, la capacidad, la instrucción. Cuando la Biblia dice que Elías miró todo aquello, pero dice, el Señor no estaba ahí, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto y no estaba en el fuerte viento. Pero alguien diría, pero ¿cómo que no estaba ahí? Si Él es el que estaba provocando aquello, ¿cómo que no estaba ahí? Cuando dice que el Señor no estaba en aquello, lo que quiere decir es que el propósito de Dios para Elías no estaba en aquella manifestación. Es decir, la manifestación era buena, pero el propósito de Dios para Elías no estaba allí. Dios tenía que tratar con él de una manera más íntima. Es hermoso experimentar el poder de Dios, pero si experimentamos algo así y nos quedamos sin lo último, que es la guianza de Dios, la dirección de Dios, nos vamos a perder lo más importante, lo que Dios quería darte, lo que Dios quería enseñarte, lo que Dios quería revelarte. Va a ser después del fuerte viento, va a ser después del temblor, va a ser después del fuego, cuando hay una quietud, una paz especial. Ahí va a llegar la voz de Dios. Ese silbido te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese silbido del buen pastor te va a hacer que estés confiado aunque no entiendas lo que está pasando. Ese silbido del buen pastor te va a levantar y te va a bendecir. ¿Estamos comprendiendo? Venga conmigo rápidamente. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, ¿lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de la completa bendición. Después del avivamiento viene la acechanza del enemigo. Viene aquello que te va a querer tumbar, que te va a querer hacer decaer como Elías, a decir ya no puedo, a decir hasta aquí llegué, a decir yo no soy mejor que los que han caído, que los que se han ido, yo soy igual, mejor me voy, yo no sirvo para esto. Eso te va a hacer querer creer, Satanás. Pero cuando eso pasa, llega Dios con su alimento, con su palabra, y te dice fortalécete, fortalécete y camina. Es el primer paso, la fortaleza de Dios. La recibes y después va a venir el poder de Dios a manifestarse. Va a romper tus problemas, va a romper dificultades, va a romper con tantas cosas, va a arder en tu vida. Vas a mirar el poder de Dios, pero es necesario que no te quedes ahí. Es necesario que no digas, ya Señor, ya miré el terremoto y con eso basta. No, es necesario que le digas, Señor, gracias porque he sentido tu poder, gracias porque he mirado tu poder obrando, pero yo quiero escuchar tu voz. Quiero recibir dirección de Dios. Necesito escuchar la voz del pastor, de mi pastor, que me lleva a las aguas tranquilas, que me lleva a los pastos verdes. Necesito que el buen pastor me tenga en su regazo. Necesito estar en los brazos del pastor. Oiga lo que dice la palabra.
Juan capítulo 10 verso 1, ¿lo tenemos? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mirar el poder de Dios es especial. Sentir el poder de Dios es especial. Recibir la fortaleza de Dios por el alimento espiritual es especial. Pero lo más especial es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Como cristianos necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos quedamos enredados mirando la manifestación del poder de Dios. A Elías no le impresionó tanto el poder de Dios. Él dijo: veo el poder de Dios, el fuego, el terremoto, el viento. Y no se quedó cautivado por aquello. Dijo: yo quiero ir a otro nivel. Yo quiero escuchar a mi pastor que me guía, mi pastor que me orienta. Quiero escuchar su voz, porque cuando yo escuche su voz, Él me va a llamar. Dice que Él llama por nombre a cada oveja. ¿Qué quiere decir eso? Que nos llama individualmente. Dios trata conmigo individualmente. Dios puede tratar con usted, hermano, con usted, hermano, con usted, hermana, de una manera. Y no quiere decir que conmigo va a tratar igual. Con unos puede hacer una cosa y con otros otra. Dios es Dios y Él hace las cosas particularmente y diferentemente en cada persona. Trata individualmente. Uno no puede decir: ¿y por qué con aquel hiciste así y conmigo no? Es que conmigo tiene otro propósito. Y yo tengo que aprender a escuchar la voz de mi maestro. Mi pastor me llama. Mi pastor está llamándome por nombre y está queriendo tratar conmigo. Necesitamos que Dios trate con nosotros, que Dios se mueva en nosotros. Le repito, cuánto pueblo hay que lo mira, que recibe bendición, que mira el poder de Dios, pero no tiene dirección de Dios. No tiene guianza de Dios. Toma las decisiones incorrectas. Hace las cosas que lo meten en más problemas. No tiene dirección, porque el pastor lo está llamando para decirle: es por acá, y él está queriendo correr por allá. No basta con que lleve fuerza, porque si lleva fuerza y no lleva dirección, la fuerza lo puede guiar o puede impulsarse a caminar. Pero ¿de qué sirve que tenga fuerza para caminar y caminar y caminar si va por el camino equivocado? ¿De qué sirve que usted tenga gasolina en su automóvil y va a cierto lugar si no sabe el camino? Usted va para el norte cuando es para el sur, para donde tenía que ir. De nada le sirve que lleve aquello. Por eso, una vez que lleva ese combustible que es el poder de Dios, una vez que lleva esa fortaleza de Dios, entonces hay que inclinar el oído y decirle: pastor, ¿ahora para dónde? Mi buen pastor, háblame al oído y llámame por nombre. Trata conmigo. Aquí estoy para escuchar tu voz. Aquí estoy para que me guíes. Aquí estoy para que me orientes. Aquí estoy para que me dirijas. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Oiga, qué hermoso. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca de la cueva. Allí estaba la ovejita encerrada en la cueva, en el temor, en la preocupación, en la dificultad. Y por más que uno quiere salir en momentos, parece que no puede salir. Sigue con aquel temor. Pero cuando llega la voz de Dios a tu vida, te dice: sal, hijo mío. Sal, hija mía. Te llama por nombre
y te saca de aquel lugar, te saca de aquella tempestad, te saca de aquel temor, te saca de aquella confusión, te saca de aquel problema, aunque todavía estés atribulado, pero te saca de aquella desesperación. Ya te sientes con paz en tu corazón, te sientes con libertad, te sientes con gozo, te sientes libre y tranquilo, confiado y fortalecido. ¿Por qué? Porque tu pastor te ha llamado, tu pastor te ha llamado. Vas con el propósito del Señor, vas en la voluntad del Señor, llevas la guianza del Señor. Allí está el Señor contigo. No solamente te saca, sino dice: y cuando has sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz, le siguen y Él va delante de ellas. Qué preocupación si el pastor va delante de nosotros. Qué preocupación si el Señor va abriéndonos camino. Qué preocupación si Él te dice: no temas, no desmayes, ya no te angusties, yo estoy contigo y yo te voy a fortalecer y yo te voy a dar la victoria. No tengas preocupaciones, y yo voy a estar contigo para darte el triunfo que necesitas. Y vas a mirar mi gloria y vas a conocer que las ovejas que tengo en mi mano, nadie las puede arrebatar de mi mano. Aleluya. Nadie las puede arrebatar. Dirección de Dios. Dirección de Dios. Elías miró el viento y dijo: gloria a Dios, qué precioso, pero que pase. Qué hermoso, me lo gozo cuando está, pero que pase. Ahí no está el propósito de Dios para mi vida. Lo recibo como una bendición, pero eso no es todo, hay más. Viene el terremoto, sacude todo aquello. Elías dice: gloria a Dios, pero espero algo más. Viene el fuego y pasa el fuego. Y Elías dice: gloria a Dios por el fuego, está más impresionante y más especial cada vez, pero yo espero algo más. ¿Qué esperas, Elías? La dulce voz de mi maestro, la voz que sobrepasa todo entendimiento, el silbido de mi pastor que me dice: ven acá. El silbido del pastor que busca a la oveja extraviada, a la oveja confundida, a la oveja necesitada. El silbido del pastor, el silbido de él. Y nosotros muchas veces nos quedamos solamente buscando la fortaleza y no buscamos lo demás. Hay otros que dan otro paso y buscan el fuego, el terremoto se mueve y todo aquello, pero ahí se quedan y nunca inclinan su oído para escuchar la voz de Dios. Dios quiere guiarnos, Dios quiere dirigirnos. Somos sus ovejas y sin dirección no podemos llegar a ningún lugar. Necesitamos, por encima de todo, escuchar la voz de Dios. Después de que Dios te toca, te bendice, te hace temblar, sientes el fuego en tu ser que arde, sientes que tiemblas y vibras, sientes el poder que se mueve. Espérate después de todo eso, gózate todo eso, pero espérate y dile: Señor, yo espero escuchar tu voz. Necesito que me guíes como una oveja tuya. Necesito que me dirijas. Necesito que me saques de esta cueva en la que me encuentro. Hasta que se escuchó el silbido apacible, Elías salió de la cueva y se cubrió su rostro, hizo reverencia al Señor. Hasta que llegó la voz, el silbido, fue que Elías salió de la cueva. Esa voz te va a sacar de la desesperación, te va a sacar de la confusión, te va a sacar de tu necesidad. Pero hay que inclinar el oído y escuchar su voz. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Rey. Él es precioso. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Dios tiene algo especial para nosotros. Algo especial. Dios quiere bendecirte. Dios quiere tocar tu vida.
de una manera especial. Quiere tocar tu vida de una manera sobrenatural. Lo primero que Él dice es: come y bebe. Fortalécete en el Señor. Lo primero es: búscale. Aliméntate. Aliméntate con Él, con su pan, con su palabra, con esa torta cocida bajo las ascuas, bajo el fuego de Dios. Ese pan que viene del cielo, cómelo. Fortalécete, eso te dará fortaleza para caminar el tiempo de prueba. Pero después de eso mirarás el poder de Dios que se moverá sobre tu vida. Mirarás, temblarás, vibrarás, sentirás fuego en tu vida. El fuego de Dios, el temblor del poder de Dios, el viento de Dios que sopla. Gózate todo eso que es poder de Dios. Es poder de Dios. Pero espera, que no es todo. Después del poder de Dios viene la revelación de Dios, viene la dirección de Dios, viene la guianza de Dios, viene la voz de Dios, viene el silbido apacible del buen pastor, buscando a la oveja que está en la cueva escondida, la oveja que está oprimida por el temor, la oveja que está desesperada en la confusión, la oveja que está afligida en la situación difícil. Dios te quiere sacar de esa cueva. Aquí hay hermanos y hermanas que han estado en esa cueva, han sentido fuerzas de Dios para seguir caminando, pero han vivido en una cueva, habitan en una cueva, pasan las noches en una cueva, los días en una cueva, cueva de temores, cueva de ansiedad, cueva de confusión, cueva de desesperación, una cueva donde se sienten solos, sienten que son los únicos que están ahí, sienten que son los únicos que pasan por todo eso, sienten que nadie está sucediendo lo que ustedes, sienten que son las únicas personas que atraviesan por aquello. Pero dice el Señor: no eres el único. Tengo 7,000 como tú, que han pasado prueba y han soportado. Tengo un remanente, tengo una manada pequeña, tengo un grupo que no ha doblado rodilla, y tú tienes que estar ahí cerca de mí, con ese grupo, con ese grupo, con ese grupo, con ese grupo, con ese grupo. Cristo, manifiesta tu poder y glorifícate en tu Hijo. Ahora, Padre, ahora glorifica tu nombre.